Muy buenas tardes a todos los abogados y abogadas que ya se encuentran dentro de la plataforma Zoom del Liceo Académico MX. Les doy la más cordial bienvenida la tarde del día de hoy, justamente para que, a efecto de que nos puedan acompañar Bienvenida. La tarde del día. al siguiente evento académico. Bueno. Pues les recuerdo que el único número oficial del Liceo Académico MX es el WhatsApp 2221 14 25 79. No se dejen engañar ni sorprender. Conferencias gratuitas. El día de hoy y justo en punto de las 5 de la tarde vamos a tener la clase muestra de pluralismo jurídico que va a impartir la jueza Monibet Shaley López García, y esta es una clase muestra e introductoria a lo que veremos justamente en el curso de pluralismo jurídico. En cuanto a los cursos y diplomados, con ella, el día viernes tenemos clases del curso Aspectos Básicos de la Interseccionalidad. Son 4 clases por 500 pesos los días viernes de 19 a 21 horas. Quien guste todavía se puede sumar y se le envía la primer videograbación de este curso. Asimismo, bueno, pues esta plática tiene como finalidad invitarlos a aquellos que quieran participar del curso Pluralismo Jurídico que va a impartir la jueza Monibet Shaley López García los días lunes 17 de marzo, 24 de marzo, 31 de marzo y 7 de abril de 19 a 21 horas, donde el temario a desarrollar ya está ahí. Veremos en la clase 1 los fundamentos del pluralismo jurídico. En la clase 2 el pluralismo jurídico en América Latina, la clase 3 las tensiones y conflictos en el pluralismo jurídico, y la clase 4 pluralismo jurídico y los derechos humanos. Tendrá un costo de 500 pesos estas clases y se impartirán los días lunes 17, 24, 31 de marzo, 7 de abril de 19 a 21 horas. El costo es de 500 pesos. Para aquellos que estén interesados, pues envíen un mensaje al WhatsApp 2221 14 25 79. Y dentro de los siguientes cursos, también a promocionar con la jueza Monibet Shaley López García, está el curso que les estoy poniendo en pantalla en este momento: valoración de la declaración de la víctima en delitos sexuales, lineamientos generales, que serán 2 clases que se impartirán el martes 25 y martes 26 de marzo, martes 25 de marzo y miércoles 26 de marzo, de 17 a 19 horas, Ciudad de México, y tendrá un costo de 350 pesos ambas clases. Bueno, una vez que ya estamos todos aquí, pues vamos a dar inicio justamente a la clase muestra Pluralismo Jurídico que va a impartir la jueza Monibet Shaley López García, a quien le cedo el uso de la voz. Permítanme un segundo. Aquí está la jueza, ya la vamos a convertir en coanfitrión y la vamos a añadir a destacados. Adelante, mi estimada jueza, muy buenas tardes. Te dejo el uso de la voz en Liceo Académico. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les ofrezco una disculpa, ya saben que en Tustepec el internet va y viene, pero hoy vamos a platicar un poquito sobre el pluralismo jurídico. ¿Qué vamos a ver en este curso de pluralismo jurídico? Y esto es muy importante y está muy relacionado con lo que sucedió el año pasado con la reforma al artículo 2 constitucional. Este tema es como muy poco atractivo porque realmente las personas operadoras jurídicas no saben qué es el pluralismo jurídico, no saben cómo se maneja, no saben cómo utilizarlo y tampoco saben cómo funciona. Son muy pocas las personas que se han interesado en un tema, y lo digo realmente interesado, porque esto académicamente ya está muy desarrollado. Jurídicamente no está tan desarrollado. ¿Por qué? Porque las personas operadoras jurídicas no tenemos conocimiento de cómo se da el diálogo jurisprudencial entre los diversos sistemas de justicia. Y esto tiene que ver con nuestra propia concepción. Esta va a ser una charla muy chiquitita, va a ser aproximadamente de hora y media, porque a las 7 de la noche tiene el Liceo Académico otra charla y aparte hay otras actividades. Entonces, vamos a platicar un poco de qué es el pluralismo político, cómo lo vamos a ver, qué es lo que vamos a ver en este curso
de inicio del pluralismo jurídico, cómo vamos a analizarlo. Y tiene un fundamento que en el derecho mexicano ya tiene bastante tiempo, bueno, ya más de 30 años. En nuestro sistema jurídico reconocido literalmente tiene más de 30 años. El sistema internacional tiene más tiempo todavía, pero México, a pesar de que lo tiene reconocido desde hace más de 30 años, sigue sin saber cómo ocuparlo. ¿Por qué? Porque aún no sabemos cómo establecer. Es más, no sabemos cuándo estamos ante un sistema de justicia y cuándo estamos ante otro sistema de justicia. Como no sabemos cómo ocuparlo, es lo que nos ocasiona estos problemas y que no le hayamos hecho al 2 constitucional. Aún con la reforma del año pasado del 2 constitucional, el anterior 2 constitucional ya reconocía el pluralismo jurídico y lo traía. ¿Por qué? Porque el apartado A del artículo 2 constitucional en su fracción segunda establecía de manera clara y sigue estableciendo que los pueblos y comunidades tienen el derecho a la libre autodeterminación en su forma de organización política, económica y jurídica. Cuando nos dice este artículo 2 constitucional apartado a fracción segunda, que los pueblos y comunidades tienen el derecho a la autodeterminación respecto a su forma de organización jurídica, se refiere a los diferentes tipos de sistemas y los diferentes tipos de justicia que existen. En el curso vamos a aprender, este curso de pluralismo jurídico y el curso de interseccionalidad están muy interconectados. ¿Por qué? Porque en el de pluralismo jurídico vamos a aprender porque ese 420 del CNPP es inconvencional. La última parte, no todo el 420, la última parte del 420 del CNPP es inconvencional. Y además, con las herramientas de la interseccionalidad, vamos a aprender cómo hacer valer estas categorías de opresión para argumentar esta inconvencionalidad. Entonces, aquí vamos a aprender la parte del pluralismo jurídico y en el otro curso vamos a aprender las formas de argumentación, porque vamos a ver lo que se tiene, lo de las desigualdades directas e indirectas que generan este tipo de leyes como el 420. Voy a iniciar un poco con este 420 porque a mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo de todo lo que es un sistema jurídico que refleja en ciertos momentos las violaciones a derechos humanos de manera indirecta y además de manera sutil. ¿Por qué de manera sutil? Vamos a ver, todos sabemos que hay un sistema de justicia, ¿cierto? Tenemos un Estado, una estructura estatal y un sistema de justicia que deviene de la estructura estatal. ¿Sí o no? Todos estamos de acuerdo en esto. Todos estamos de acuerdo que el artículo 21 constitucional dice que quien va a investigar los delitos es la Fiscalía. ¿Sí o no? Y hasta en términos de lenguaje, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales están de acuerdo. Quien va a investigar delitos es la Fiscalía. ¿Pero qué creen? La palabra delitos únicamente existe para el español. No existe en las lenguas maternas, en las lenguas distintas al español. Es decir, no existe en el zapoteco, no existe en el náhuatl, no existe en el tzotzil, no existe en el tzetzal. ¿Qué significa? Que la fiscalía tendría que conocer de los delitos cuando estamos hablando de las cuestiones occidentalizadas a las cuestiones blanqueadas. Fuera de esto, la fiscalía no podría conocer. Si nos vamos a que las lenguas no tienen en su concepción la palabra delito, por ende no podremos aplicarles eso. Voy a apagar tantito mi cámara porque mi conexión me dice que se me está marcando inestable, ya que se restablezca más, la vuelvo a prender. Si las lenguas no señalan delitos, pero aún así existen las conductas en donde se privan de la vida a una persona, en donde se impone una relación sexual, en donde se golpea a una persona, pero estas no son delitos, pues obviamente quienes los van a conocer son los pueblos y comunidades. Recordemos una cosa, los pueblos y comunidades ya venían ejerciendo su sistema de justicia antes de los españoles. No, señores, porque si superamos la llegada de los españoles, pues tenemos que superar todo el derecho. Y entonces tenemos que en este momento existe, como ha existido desde hace mucho tiempo, esta dualidad de monismo jurídico y pluralismo jurídico, que es corriente que considera que únicamente
debe haber un sistema jurídico jerarquizado y centralizado porque todo es producido por el Estado, razón por la cual no se acepta cualquier otro sistema de normas, pues la única fuente válida es la del soberano que promulga el derecho. Y esto es bajo lo que todos nos hemos educado en la licenciatura en Derecho, que solo el derecho se produce a través de las normas del Estado. Y es el primer error que tenemos. ¿Por qué? Porque el pluralismo jurídico nos dice que el Estado no es el único centro productor de normas jurídicas, sino que también el producido por los grupos sociales diferentes al Estado, siempre y cuando determinen sus fines propios, establezcan los medios para llegar a esos fines. Distribuyan funciones específicas de los individuos que componen el grupo para que cada uno colabore a través de los medios previstos para el logro y fin que tenga diferente cultura. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Es la coexistencia dentro de un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en plano de igualdad, respeto y coordinación. Es la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y espacio. Y ya esto ya está muy definido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos lleva años luz a otras materias porque el Tribunal Electoral ha sentado muchos precedentes respecto a qué debemos de entender el pluralismo jurídico y cómo lo vamos a validar en la sociedad. Pero esto lo dejo para otro momento. Y vamos a ver, entonces, que si entendemos que el pluralismo jurídico es la coexistencia dentro de determinado territorio de diversos sistemas jurídicos, vamos a entender que este artículo 2 constitucional tiene mucho peso y mucho fundamento porque les voy a proyectar qué nos dice el artículo 2 constitucional. Y vean cuál es el problema de que las autoridades no obedezcan y no sepan de pluralismo jurídico, porque lo que están cometiendo es una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, una violación a los derechos humanos de las personas de pueblos y comunidades. ¿Qué dice el artículo 2 constitucional? La nación mexicana es única e indivisible basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. La nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y ahí tenemos, este es constitucional, es una base filosófica de la protección de los pueblos y comunidades indígenas muy bonita, que además vamos a ver a lo largo del curso, pero que es la que nos reconoce el pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque además, esta fracción primera y en este apartado A nos establece, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Eso es lo que nos dice este 2 constitucional. Entonces, ojo, aquí va la fracción segunda, que es en donde tenemos la coexistencia de los sistemas jurídicos diferenciados. Fracción segunda, aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Y ojo, esto es un supuesto aparte, ¿eh? Esto es otra cosa. Y esto primero contiene la base del pluralismo jurídico duro. ¿Qué significa? Que esta fracción segunda, y ojo, vean esto, esa no fue tan modificada. Aquí dice, la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas dentro del marco del orden jurídico vigente en los términos de esta Constitución y leyes aplicables. Quien no verifique que un pueblo y comunidad tiene un sistema de justicia aplicable en la resolución del conflicto, está cometiendo una violación directa al artículo 2 constitucional. Y, por ejemplo, este 2 constitucional tiene una relación directa con el amparo 6 diagonal 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese amparo 6 diagonal 2018
nos sustenta y nos da la base y nos da la teoría para una de las herramientas que más hemos desarrollado, y aquí sí lo tengo que decir, voy a dejar de compartir tantito, aquí sí lo tengo que decir con todo orgullo, que más hemos desarrollado en Oaxaca, que es el diálogo jurisprudencial entre sistemas de justicia, el estatal y el sistema de justicia indígena. ¿Por qué? Aquí sí tengo que presumirlo, porque por ejemplo en Oaxaca tenemos el mayor número de declinaciones de competencia en materia penal a pueblos y comunidades y en todos los delitos. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo más de 20 declinaciones de competencia en Oaxaca. Yo soy jueza penal y decliné directamente a los pueblos y comunidades y uno de ellos fue de los del 19 constitucional. Era disparo de arma de fuego. Y yo lo decliné directamente a que el pueblo y la comunidad lo conocieran. ¿Por qué? Porque esa fracción segunda del apartado A del artículo 2 constitucional nos dice que tienes que respetar los diferentes sistemas de justicia. Y si ustedes ven esta definición que nos da sobre pluralismo jurídico y que incluso nos los da para aquellos que son literalistas y que tienen el derecho interno sobre el derecho internacional, que es una teoría contraria a los principios de interpretación constitucional que debemos aplicar a este momento, ya viene desde hace varios años, incluso un poco antes. El pluralismo jurídico se entiende entonces como una forma constructiva de abordar los distintos sistemas jurídicos con arreglo a valores y culturas diferentes. Y esto no significa que estemos invadiendo competencias entre el sistema de justicia estatal y el sistema de justicia indígena. ¿Por qué? Cuando la Suprema Corte, por un caso de Oaxaca, que es conocido como el caso de los chivos, el caso Suchistlahuaca, desarrolla en la par 6 diagonal 2018, parte de la litis era si un pueblo o comunidad podía juzgar o no podía juzgar las conductas cometidas y que en la ley estatal se consideraban delitos. Y en este caso se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los pueblos y comunidades indígenas tienen la facultad de impartir justicia bajo sus propias formas, bajo sus propias estructuras, con límites muy claros. Y ojo, aquí ya sé que lo primero que me van a preguntar, ¿entonces pueden violar derechos humanos? No. A ver, tanto en los pueblos y comunidades indígenas como en la justicia estatal se violentan derechos humanos todos los días. Voy a poner un ejemplo que pasa todos los días y que yo he visto a lo largo de este año que llevo como jueza de tribunal y a lo largo de mucho tiempo como jueza de control. Los fiscales y las fiscales jamás, 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 jamás a mí me ha tocado ver en el 2016 fui designada jueza. Entonces, en mis casi 9 años de jueza, jamás he visto que un fiscal videograbe la declaración de una víctima en términos de la observación general número 12 del Comité de la Convención sobre Derechos de los Niños. Jamás me ha pasado, jamás. Ni el mejor fiscal que presume la fiscalía que es el mejor me ha llevado una grabación hecha a estándares internacionales, ni tampoco el peor, ¿vale? Entonces, ahí podemos ver. El argumento de que no pueden conocer los pueblos y comunidades indígenas y no pueden impartir justicia porque violan derechos humanos no aplica. Porque además, si ustedes recuerdan, y Miguel me va a poder ayudar en esto, gracias. Perdóneme, maestro Miguel, pero ya lo voy a ocupar porque usted y yo tenemos ahí. En los cursos usted dejó patente qué fiscalía, mi video, porque el maestro Miguel Mesa del Estado de México tienen una garantía de no repetición por parte de la Corte Interamericana en una sentencia. Y maestro Miguel, ¿han cumplido con esa garantía? Le voy a solicitar que usted abra su micrófono para que usted lo vea. Gracias, señoría. Buenas tardes, compañeros. No, no ha cumplido. De hecho, sigue pues en la espera de cumplimiento precisamente de ese ordenamiento por parte de la Corte Interamericana. ¿En qué caso es? ¿Lo tendrá a la mano? Y Si no, ese yo de todas maneras lo voy a decir, no se estresa. García Rodríguez y otros. Exactamente. Muchas gracias, maestro Miguel. Lo voy a silenciar, ¿eh? Ustedes vieron, al día de hoy, en la sentencia García Rodríguez, pero además también en la sentencia Digno Ochoa, las fiscalías de cada uno de esos estados y Campo Algodonero, que es en Chihuahua, no han cumplido bajo ninguna circunstancia el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se capacite a los fiscales en el tema de protecciones diferenciadas a estos grupos y haya una capacitación constante y permanente. ¿Qué está pasando ahí? Que hay una violación a derechos humanos por parte de la Fiscalía.
Entonces, si ocupamos el argumento y decimos, los pueblos y comunidades indígenas no pueden emitir justicia porque violentan derechos humanos, ¿quiénes serían los primeros que no pueden hacer investigación? Pues las fiscalías. ¿Por qué? Porque ellos sí está comprobado que violentan derechos humanos. Entonces sí se dieron cuenta que ese argumento no es válido en un estado en donde en su artículo 2 constitucional reconoce que los pueblos y comunidades tienen la facultad y además la obligación de vigilar y de impartir justicia. Partiendo de ahí, entendemos que ante el reconocimiento ya, y dejando fuera los estereotipos de racismo, las categorías de opresión en donde nos dicen que los pueblos y comunidades están integrados por personas que no conocen, por personas que no están capacitadas, vemos que los pueblos y comunidades tienen todas las facultades para impartir justicia en cualquiera de los casos. ¿Y por qué les digo que el 420 es inconvencional? Ahorita les voy a enseñar qué dice la última, no digo que todo, en la última parte del 420 del CNPP. Yo siempre he dicho que es inconvencional y desde hace varios años lo declaré inconvencional en varias audiencias cuando estuve en la Mixteca. Ahí están los audios y videos, porque dice, el artículo 420 dice, pueblos y comunidades indígenas. A ver, además, qué aberración de los redactores del Código Nacional de Procedimientos Penales de pensar que tanto pueblos y comunidades indígenas como personas morales, o personas jurídicas, perdónenme el lapsus, personas jurídicas sí van a poder regular en 1 y en 4 artículos. O sea, eso es una verdadera aberración del lenguaje legislativo. El 420 dice, cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima o en su caso sus familiares acepten el modo en el que la comunidad conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos propongan resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente. Ojo, el juez competente en el caso de Oaxaca y Ciudad de México no somos los jueces de control, es la sala de justicia indígena. Para el caso del resto del país, pues ellos no tienen sala de justicia indígena y tendremos que ver a quién le corresponde la competencia. Se excluye de lo anterior los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este código y en la legislación aplicable. Se excluye de lo anterior los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este código y en la legislación aplicable. ¿Y por qué yo les digo que esta parte, este renglón y medio, es inconvencional y atenta en contra de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Por varias razones. Primero, si todas las personas somos iguales, pero ya tuvieron la primera clase de interseccionalidad, sabrán de las categorías de opresión y de privilegios. Y los pueblos y comunidades indígenas son de los que más categorías de opresión tienen. Cuando tú dices, puedes en todos menos en estos, estás haciendo una diferencia que no está basada en nada, porque si se dan cuenta, en la exposición de motivos, ese 420 no tiene una sola justificación del por qué los pueblos y comunidades indígenas no pueden impartir justicia en su catálogo del 19. Luego hablamos de la inconvencionalidad del 19 y que por qué los jueces no lo podemos aplicar. Después platicamos de eso en otra clase. Pero en este caso, ahí en ese 420 hay una diferencia que no está basada más que en un estereotipo racista. ¿Qué significa? Que si alguien llega a mi sala y me dice, es que en términos del 420 usted no puede declinar competencia, yo le digo, en términos del 420, lo que se está haciendo es una diferencia racista. ¿Por qué? Porque no se da una sola razón sustentada en datos objetivos de que los pueblos y comunidades indígenas no pueden administrar justicia. Porque si me dicen, es que violan derechos humanos, ¿cuántas sentencias llevamos ya en contra de México y se vienen 2 más? 14. 14 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién viola derechos humanos también? Las fiscalías, poderes judiciales, poder legislativo, poder ejecutivo, ¿sí o no? Si decimos los pueblos y comunidades indígenas no pueden impartir justicia porque violan derechos humanos, pues nosotros tampoco. Ningún fiscal puede hacer ni un solo acto de investigación, ningún diputado puede emitir leyes, ningún senador puede aprobar leyes,
ningún presidente ni ningún gobernador podría estar haciendo sus funciones. ¿Por qué? Porque recuerden que también dos de los informes que tiene Comisión Interamericana, en donde el Estado mexicano reconoce su responsabilidad de violación a derechos humanos, tiene que ver con estos poderes. Entonces, si vemos, ese argumento es un argumento puramente racista. No hay una base que sustente que está que los pueblos y comunidades indígenas no pueden impartir justicia en todos los casos, absolutamente en todos los casos. Y no necesitan una autorización de la Fiscalía, ni una autorización de de ningún juez de primera instancia, ni de ningún juez federal. Ellos pueden impartir justicia. Si yo le pregunto a una autoridad, ¿tú puedes juzgar un delito? La autoridad me va a decir, no, yo no puedo juzgar un delito. ¿Por qué? Porque la palabra delito no está dentro del lenguaje común de los pueblos y comunidades de los pueblos y comunidades indígenas, ¿vale? Entonces, si yo le digo, oye, fíjate que Monivet y Vanessa un día estaban comiendo ahí enfrente del centro de justicia y Vanessa llegó y le dio dos cachetadas a Monivet y Monivet se le fue encima, perdóneme maestra Vanessa, y se le fue encima y la deschongó y le dejó los dos ojos morados. Pero esto pasó en la comunidad del Estanquillo aquí en Tostepec. ¿Lo puede conocer la autoridad municipal? Sí. ¿Puedes conocerlo? Sí. ¿Quién lo va a resolver? El alcalde. ¿Y cómo lo va a resolver? Bueno, va a mandar a traer a Monivet y a Vanessa, les va a decir que qué pasó, las va a escuchar, va a tomar una determinación de si las multa, de si les pone trabajo a favor de la comunidad o lo que ellos consideren. Y, y si Monivet se inconforma, si Monivet no le gustó la determinación, puede ir con el síndico o puede ir con la asamblea. Ahí está el sistema de justicia, ahí está el debido proceso. ¿Por qué? Porque las mandó a traer, las escuchó y después hubo una consecuencia a sus actos. Si yo le digo a la autoridad, oye, tú puedes juzgar el delito de lesiones que se cometió entre Monivet y Vanessa, la autoridad me va a decir, ¿y eso qué es? Yo no juzgo eso, eso es de la autoridad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando el mismo lenguaje. Por eso ese 420 es inconvencional. Hace una diferencia donde no es posible hacer diferencia, porque somos al mismo nivel. De ejemplo, hace 10 años yo no hubiese dicho que era una mujer indígena. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión de racismo. Lo que yo les he contado muchas veces, cuando me ven en la calle, no piensan que yo soy la jueza o no piensan que yo soy la conferencista con las 5 maestrías, las 3 licenciaturas y los 2 doctorados. ¿Por qué? Porque tenemos moldes ya muy establecidos en la sociedad. Y si además les digo que soy la conferencista, pero que soy una mujer indígena, van a decir, no, ¿cómo creen que ella va a ser? No, porque son nuestros moldes y por eso ese 420 resulta acorde a un estado paternalista de derecho. Y como los estados paternalistas de derecho son violatorios a derechos humanos, no podemos hacer eso. Ahora, alguien puede decir, es que los pueblos y comunidades indígenas violan derechos mujeres. Campo Algodonero, Fernández Ortega, mujeres de Atenco, que los fiscales y los jueces violan mi internet falla. Ya, ¿me escuchan? Es que se congelaron un momento. Ya, ok. Mujeres de Atenco, Campo Algodonero, Fernández Ortega, Digno Ochoa, y ahí próximamente Asensio, van a decir que fiscalías y poderes judiciales violentaron derechos humanos de las mujeres. Cuando afirmamos que un pueblo y comunidad violenta derechos humanos de las mujeres, tenemos que haber o tener acreditado dicha afirmación bajo dos pruebas o dos medios para probar esto, que ya están desde hace varios años regulados en nuestra legislación. El informe cultural y el informe antropológico. El informe cultural lo vamos a aprender en el curso, ya no les voy a contar más aquí, sino para que también, para invitarlos a que se inscriban al curso. Son dos herramientas que nos ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto no viene de la Suprema, los ha retomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el derecho internacional para ver cómo funcionan. Yo no puedo afirmar que un pueblo y comunidad violenta derechos humanos de las mujeres si no tengo el respectivo informe antropológico o informe cultural que se determine que efectivamente hay una regla dentro del sistema jurídico indígena
que tiene como consecuencia una violación a derechos humanos de las mujeres. Las malas prácticas de los operadores del sistema de justicia están tanto en el sistema monista o en el sistema estatal como en el sistema de los pueblos y comunidades indígenas. Y ojo, por favor, yo les pido que no confundan una mala práctica de las personas operadoras con una regla o una norma que violente derechos humanos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Yo he tenido víctimas en sala de audiencias que me han dicho, el agente estatal de investigaciones me pidió para la gasolina para ir a hacer mi inspección ocular. El fiscal me pidió dinero para que mi investigación avanzara. Personas que dicen, los jueces piden dinero para no dar prisiones preventivas. Esto lo dicen siempre, ¿vale? Y esto puede ser una mala práctica, pero esto no está normado dentro de la legislación. Entonces, no confundan reglas que producen discriminación, ya sea directa o indirecta, versus malas prácticas de las personas, ¿de acuerdo? Para que cuando estemos hablando de pluralismo jurídico, no confundan malas prácticas con reglas que realmente violenten derechos humanos. Y ahora, otra cosa, tienen que empezar a distinguir, y por eso es muy importante el otro curso, la interseccionalidad, de cuándo se genera una discriminación directa de una discriminación indirecta. Y esto lo tenemos en todas las leyes y en todas las normas. Y algo más, cuando hablamos desde las categorías de privilegios, a ver si me deja la cámara, yo les puedo decir, yo soy una mujer indígena que también sufre discriminación y todo lo que quieran, y he sido racializada, pero con un montón de categorías de privilegios. Y lo voy a decir tal cual. Yo soy una mujer privilegiada dentro de toda la violencia que vivimos las mujeres. ¿Por qué privilegiada? Voy a poner un privilegio que tengo dentro de la categoría jurídica, que soy jueza. De las 5 maestrías, 4 han sido del extranjero. Por beca y todo lo que quieran, pero 4 han sido del extranjero. De las licenciaturas, todas han sido en universidad pública. Los doctorados, uno en el extranjero, uno nacional. Mi categoría de privilegio. He viajado a casi todos los continentes del mundo. Solo me falta Oceanía, Australia. De ahí en fuera he estado en todos los continentes, en más de 15 países, en más de 75 ciudades. Yo tengo una categoría de privilegio. Que todo eso lo haya yo pagado o me lo hayan pagado por irme, porque yo vaya a capacitar, por cursos o por todo lo demás, es otra cosa. Pero yo tengo una categoría de privilegio. Es más, de los 42 que estamos en esta sala, de los 41, apartándome a mí, ¿cuántos han tenido el mismo privilegio? Lo mío ha sido un privilegio académico, porque me lo he ganado por estudiar, pero es un privilegio, se va acrecentando conforme existen los diferentes grupos de vulnerabilidad. Por eso es muy importante entender la interseccionalidad para entender que el pluralismo jurídico no lo podemos juzgar desde nuestros privilegios. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a decir, en este pueblo y comunidad se violentan derechos humanos de las mujeres, no lo voy a juzgar desde el feminismo blanco y desde la perspectiva de género blanca, sino lo voy a juzgar desde lo que sea, algunas autoras han definido feminismos indígenas, o otras mujeres han definido el género o la mujer y lo comunitario, o como lo esté definiendo la propia comunidad. Por eso es tan importante esta herramienta del peritaje antropológico para conocer cómo se ha dado la evolución y la evaluación y poder determinar si aquí hay una violación o no a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ojo, y esto es algo muy cierto. Muchos pueblos y comunidades indígenas todavía no hablamos de las diferencias de identidades de género. Eso es un tema que puede ser tabú en muchos pueblos y comunidades, pero corresponde a otra situación, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que vamos a empezar a desarrollar en este curso de pluralismo jurídico, que está muy relacionado con el curso de interseccionalidad, que es en donde aprendemos a distinguir lo que es realmente una discriminación directa, lo que es una discriminación indirecta, cómo funcionan, dónde están reguladas. No nos da la vida para ir aprendiendo todo esto, pero voy a darles herramientas para que lo vayan haciendo en estos cursos, cómo lo desarrollamos, cómo lo entendemos. Y, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de otros términos, hablando desde los grupos que trabajamos los temas,
los que trabajamos el pluralismo jurídico y estamos hablando de la interlegalidad. Y la interlegalidad es un pasito más adelante que únicamente el pluralismo jurídico. La interlegalidad es una herramienta que nos ayuda a la armonización de los sistemas jurídicos que puedan existir en un territorio. Y la interlegalidad significa reconocernos y reconocer a los demás sistemas. Los alcaldes y los síndicos no son nuestros auxiliares. Los alcaldes y los síndicos son eso, autoridades que tienen el mismo nivel o incluso, y esto les va a doler a los fiscales y a los jueces. Los alcaldes y los síndicos, no los síndicos, los síndicos tienen el mismo nivel que un juez o que un fiscal. Y ellos sí hacen investigación, pero no es la investigación occidentalizada a la que estamos acostumbrados en términos de la normativa de las fiscalías y de los códigos procesales penales. Es una investigación diferenciada. Otro ejemplo de las diferencias entre sistemas, el derecho de defensa. El derecho de defensa que tiene el pluralismo jurídico, que tienen los sistemas de pueblos y comunidades, es muy distinto al derecho de defensa que tiene el sistema estatal. El sistema estatal dice que tendrás en materia penal, que tendrás que estar auxiliado de un defensor que además con conocimiento de lengua y cultura, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, pero que tenga cédula licenciado en Derecho y conocimientos del sistema acusatorio. Créanme que he visto una de fiscales que no tienen conocimiento del sistema acusatorio, no saben ni cómo introducir un CD, no saben cómo incorporar un CD en audiencia de juicio, hasta los que ni siquiera saben también en control cómo ofrecer un dato de prueba. Entonces, ahí tenemos varias circunstancias y hablando de los sistemas de pueblos y comunidades, el derecho de defensa no lo ejerce un abogado. En mi pueblo y comunidad el derecho de defensa, por ejemplo, ¿quién lo ejercería? Lo ejercerían mis padrinos de bautizo, lo ejercerían mis padrinos de comunión, que por lo regular son los mismos, o si ya soy casado o casado, mis padrinos de velación. De velación, mi madre, mi padre, o si no soy casada por la religión católica, los que me hayan llevado para presentarme ante la religión para casarme. Mi padre, mi madre, mi tía, estas personas son las que ejercerían el derecho de defensa. ¿Es válido? Sí. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa en pueblos y comunidades no es un derecho de defensa que sea como el que estamos acostumbrados. Es decir, sí van a invocar cómo nos hemos venido desarrollando, pero no van a invocar normas. ¿Qué van a invocar? Reglas de conducta que hemos desarrollado. En mi pueblo, yo siempre lo digo, porque mi identidad indígena viene más del lado materno que del lado paterno. Entonces, mi identidad indígena como mujer indígena me la dan mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Mi bisabuela era la partera y era la rezadora y la curandera del pueblo. Y porque era la que también para la partería hacía ciertas cosas. Mi abuela lo fue, mi madre ya no lo fue, porque ahí fue donde se cortó. Mi madre fue traída a la occidentalidad. ¿Quiénes tendrían y tendrían mayor peso a hablar por mí? Mi bisabuela y mi abuela. Y además son dos figuras importantes en la comunidad, la partera y la rezadora. No son cualquier cosa. Y ellos dirían, a ver, a mí sí me consta que Monivet es contestona. A mí sí me consta que Monivet es rebelde. Es posible que Monivet sí lo haya hecho. ¿Por qué? Porque cuando ya estás ante la autoridad en un pueblo y comunidad, la visión es distinta. No es una visión de protección personal, sino es una visión de protección de bienes colectivos, porque en los pueblos y comunidades se privilegia lo colectivo sobre lo particular en muchos de los casos. Entonces, tenemos que el derecho de defensa en pueblos y comunidades no opera como opera normalmente en la occidentalidad. Si yo, por ejemplo, como abogada me quisiera ir a meter a pueblos y comunidades, mis 3 licenciaturas, 5 maestrías y 2 doctorados sirven para nada y para lo mismo. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento occidentalizado el que funciona para la defensa, sino es el conocimiento de la cosmovisión o sentipensar, porque así lo denominamos, que se tiene con la relación entre la colectividad. Y ahí es uno de los primeros puntos. ¿Cómo hago para ayudar a una persona de un pueblo y comunidad cuando quiere que yo intervenga en su sistema normativo? Y ahí hay dos opciones. Lo remito con las personas que sí están capacitadas en ella. Hay muchas organizaciones como CEPIADET, como la Red de Intérpretes, que tienden más a derechos lingüísticos, pero también tienen coordinaciones jurídicas que pueden apoyar a los pueblos y comunidades indígenas, o en su caso, me preparo lo suficiente para saber cómo es que yo podría ayudar, no nada más como abogado, sino también como parte operadora de un sistema de justicia indígena. Y ahí necesito otros conocimientos.
¿Cómo voy a apoyar a una mujer que sufre violencia dentro de una comunidad indígena? ¿A dónde la remito? Porque, por ejemplo, cuando aplicamos las mismas herramientas que aplicamos en el derecho estatal, estamos violentando a las mujeres indígenas. Hay comunidades que están a 10, 12 horas de la comunidad y le decimos, te voy a llevar a un albergue que está a esa distancia. La estoy sacando de su colectividad, la estoy estigmatizando para tenerla por un tiempo determinado en un albergue que no le va a dar las herramientas, que no le va a dar trabajo. Y si a eso agregamos otras categorías de opresión, como que son monolingües, pero más monolingües porque hablan solo su lengua, o bilingües, pero más tendentes a su lengua a su lengua distinta al español, pues le estamos haciendo una doble revictimización. O si, por ejemplo, tienen cargas de cuidado, y cargas de cuidado en los pueblos y comunidades es tanto a niñas, niños, adolescentes, como a personas adultas mayores, de su propia familia como de su familia del esposo, como su familia, de sus abuelos, o a veces en los pueblos y comunidades nos hacemos cargo de personas que ni son de nuestra sangre, como decimos, pero que están en nuestro pueblo y apoyamos a cuidarla. Entonces, estamos dejando de observar todo esto para darles una ayuda que no corresponde a su cosmovisión. Por eso cuando hablamos de los derechos de las mujeres desde lo comunitario o de la mujer y lo comunitario, tenemos que verlo con la visión de ellos, porque si no generamos una discriminación indirecta que tiene como consecuencia esto. Entonces vamos entendiendo que el pluralismo jurídico es esta parte que nos refiere a la existencia de distintos sistemas jurídicos con arreglo a valores culturales diferentes. Lo que yo les explicaba, el derecho de defensa no se ejerce de la misma manera que el derecho acá. El debido proceso lo entendemos como un núcleo duro que tiene que estar protegido ciertos derechos, y estos derechos ya los conocemos. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya ha tenido un desarrollo en diversos tribunales. Para los que se inscriban en el curso les voy a dar todas estas sentencias. Yo les voy a dar acceso a ellas para que no las anden buscando, pero por ejemplo, Belice, el Tribunal Constitucional de Belice ya lo había hecho en el 2013. Entonces estamos hablando que desde hace 22 años ya está en el derecho internacional. Y aquí se, se refleja en su juicio de amparo, en su protección constitucional, en donde se establece que las sanciones impuestas por las comunidades responden a acciones y corresponden a normas comunitarias que tienen que ver con ver cómo se adecua. Entonces, esto no es singular. Contrario a esto, ya y tenemos años y seguimos sin aplicar, pero en pluriculturales que es la institución bien lo reconoce. Vean estas sentencias desde el 90 en el desarrollo de la interlegalidad, de los primeros que empiezan a hablar de interlegalidad como una herramienta para el diálogo entre los tribunales estatales y los tribunales de corte comunitario son los colombianos, y los colombianos son los que ya nos han puesto los 4 límites que existen a la jurisdicción indígena. Desde los 90, Colombia ya ha establecido cuáles son los 4 límites a la jurisdicción indígena, que los tenemos muy claros: el límite a la vida, el límite a la tortura, tenemos la prohibición de la tortura, no podemos torturar, eso no puede ser ningún sistema, ya sea estatal o ya sea indígena, no podemos poner en riesgo la vida de ninguna persona, y para ello tenemos que hacer la evaluación correspondiente de si la vida de una persona está en riesgo. Entonces, el Tribunal Constitucional colombiano ya nos ha dado los límites, son 4 muy claros, están desde los años 90, muchos de ustedes nacieron en esa década, en los años 90, y ahí están los límites a la jurisdicción indígena. Los pueblos y comunidades indígenas, cuando imparten su propia justicia, no están violentando. ¿Por qué? Porque además vamos a establecer
que los pueblos y comunidades indígenas tienen esa facultad desde el artículo 2 constitucional, pero además, como todo derecho, el pueblo y comunidad indígena tiene un sistema debidamente establecido, un sistema debidamente organizado, que es válido. Y lo podemos ver en esto, así como el sistema estatal tiene sus propios integrantes del sistema de justicia estatal, el sistema indígena también lo tiene. Y en este caso, poniendo como ejemplo la experiencia Oaxaca y lo que hemos aprendido de Oaxaca, están los acuerdos de la Asamblea. Acuérdense, no todos los estados ni todas las entidades federativas tienen Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas. Algunos no lo tienen. Tienen, por ejemplo, Sonora, hay pueblos y comunidades que se rigen por clanes o por familias. Entonces, en Sonora no podemos pedir un acuerdo de asamblea. ¿Por qué? Porque sus formas de determinación son distintas. Pero en aquellas comunidades que sí tienen una asamblea general y es el máximo órgano, pues tenemos los acuerdos de asamblea, tenemos los convenios y tratados internacionales y también los convenios celebrados entre la población, los reglamentos internos y los estatutos comunales. Y ojo, el bando de policía y buen gobierno lo pongo fuera de ese circulito porque es algo que se encuentra ahí, porque los hemos obligado a generar mandos de policías y ordenanzas municipales, pero no es que realmente sea lo que les rija. Esa ha sido una imposición desde el occidentalismo. Entonces, incluso ahorita ya se están generando convenios entre pueblos y comunidades para la impartición de justicia. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo que siempre cuenta el maestro Gerardo Martínez Ortega, de cómo en un pueblo o comunidad una persona estaba siendo buscada por la comisión de un delito, pero ya sabían que estaba en otra comunidad. Las autoridades de las comunidades se pusieron de acuerdo y la de la comunidad en donde estaba detiene a la persona y se lo lleva a la comunidad que buscaba, sin necesidad de agentes estatales de investigación, sin necesidad de orden de aprehensión. Le dice, ¿sabes qué? Aquí lo estamos buscando. Voy a poner nombres hipotéticos. Monivet cometió un delito en contra de Jovita y sabemos que Monivet está en tu pueblo. Tráenos a Monivet para que podamos resolver no dijo delito, esta situación que se dio con Jovita, ¿vale? Entonces, Monivet hizo una conducta en contra de Jovita, tráete a Monivet para que podamos resolver esta situación. Los del pueblo dijeron, ¿cómo no? Mañana mismo te llevamos a Monivet. Llevaron a Monivet al pueblo, resolvieron la controversia que tenían con Jovita, la inconformidad que se había con Jovita, y se resolvió el sistema de justicia indígena. Y nadie, o sea, el sistema estatal respetó, validó y se tuvo por válido esto. Ahora, alguien me va a decir, ¿y qué pasa con los adolescentes, niños, niñas y adolescentes? En el sistema de justicia indígena incluso se garantizan mejor los derechos de las personas adolescentes versus la ciudad. La ciudad, el sistema de justicia estatal, por ejemplo, establece que tiene que haber un grupo interdisciplinar en donde se mande a traer a la familia, se les dé intervención y se hagan todas estas cuestiones. En los pueblos y comunidades indígenas mandan a traer a la familia de facto. ¿Por qué? Porque además también parte de la sanción, y esta no es una pena trascendental de lo que marca la Constitución, parte de la sanción incluye a la familia. ¿Por qué? Porque entonces se establece que este niño no está recibiendo o no tiene un área o un lugar seguro, o no tiene un lugar en donde recibir estos factores que le dan las herramientas necesarias para la vida. Y desde eso los pueblos y comunidades tienen muy buenas prácticas para la protección diferenciada de mujeres, para la protección diferenciada de adolescentes, que es lo que tenemos que empezar a entablar. Algo que el maestro Gerardo Martínez Ortega, que es uno de los maestros de interculturalidad y de muchos de nosotros en interculturalidad y pluralismo jurídico, ha establecido que es el diálogo jurisprudencial. Yo no lo llamaba así, pero él me dijo, y él fue el que lo dijo, no me lo dijo a mí, lo dijo en una charla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo fui de las primeras que estableció diálogo jurisprudencial directamente con comunidades porque declino la competencia a las comunidades. En tribunal no he tenido la oportunidad de declinar competencia a comunidades porque nadie me ha acreditado los 6 factores, y además ya estamos en tribunal, pero aún así no me han acreditado los 6 factores, versus que en juzgados de control yo sí tuve la oportunidad de dictar más de 20 declinaciones de competencia. Yo fui la primer juez a nivel nacional que dictó un no visiden en el sistema de justicia indígena, digo, en el sistema de justicia estatal por haber sido juzgado en el sistema de justicia indígena, y para que algunos se infarten fue en un delito de violencia familiar, en donde analicé las protecciones diferenciadas a favor de la mujer, niñas, niños y adolescentes, porque había involucradas dos niñas y una adolescente, un niño y una niña,
y en este caso verifiqué que hizo mejor trabajo la autoridad comunitaria que lo que pude yo haber hecho como jueza de control. Y no es porque yo no atendiera la perspectiva de género, sino precisamente atendiendo a la perspectiva de género, se detectó que yo no pude haber hecho más. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer ni siquiera la mitad de lo que hizo la autoridad comunitaria. Desde una visión interseccional, fuera de racismos, fuera de estereotipos, vemos que la justicia y el pluralismo jurídico sí es posible que se entable el diálogo jurisprudencial, sí es posible que reconozcamos a los pueblos y comunidades y que encontremos cuándo sí se podría estar violando un derecho humano y cuándo no. Y esto es mucho de lo que vamos a ver en el tema de pluralismo jurídico, cómo funcionan, cómo nos relacionamos, cómo se están relacionando los sistemas de justicia a nivel Latinoamérica, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo estamos haciendo un exceso. Ya hay varios amparos, por ejemplo, en el tema del intérprete, que es un tema muy constante, de que habla una lengua distinta al español y no tiene intérprete o no tuvo intérprete en una etapa anterior. A pesar de algunos criterios retrógradas en tribunales superiores de justicia de los estados, la Suprema Corte ya dijo que si en una etapa anterior no estuvo la presencia de un intérprete, todo lo actuado es nulo. Y esto lo vemos a través de la interseccionalidad y a través del pluralismo jurídico, cómo aplica, cuáles son los fundamentos, cómo lo podemos establecer. Todo esto ya está en la legislación. México lo tiene más de 30 años, pero muchísimo tiempo más con la firma del convenio 169. El convenio 169 de la OIT es el documento base para la protección diferenciada de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y cómo es que nosotros como autoridades debemos de actuar en estos casos. Entonces, este es como un bosquejo general de todo lo que vamos a ver en el curso de pluralismo jurídico y de lo que se refiere al pluralismo jurídico. Este artículo 2 constitucional es muy importante. Nadie le hace caso al pobre. Es como los pueblos y comunidades indígenas, nadie lo pela, pero ahí está el 2 constitucional y no pelarlo es una violación a los derechos humanos. Entonces, ahí tenemos que aprenderlo. Esto no es algo que yo lo haya aprendido en la universidad, ¿eh? A mí también me costó mi trancazo de realidad aprenderlo hace más de 20 años cuando inició el CEPIADET y yo por eso soy superaliada del CEPIADET y la de red de intérpretes, porque quien me inició en el mundo del pluralismo jurídico pues fue el CEPIADET, el centro de, nunca me sé nunca, centro de asesoría, traducción indígena, no me sé bien las siglas, solo sé que es el CEPIADET. Ellos fueron los que me introdujeron, los que me dieron las bases y llevamos más de 20 años trabajando el tema todo esto desde los derechos lingüísticos y desde cómo se da el pluralismo jurídico. Entonces, ese 2 constitucional está ahí, que no lo sepamos aplicar es una cosa muy diferente, pero con el curso vamos a aprender a aplicar este 2 constitucional, cómo funciona y además algo muy importante, porque sí va a haber como una hora que le voy a dedicar exclusivamente a la declinación de competencia, para que no confundan declinación de competencia con no bis idem, sobre todo para los de Oaxaca que me están escuchando, tienen mucha confusión, hasta las autoridades judiciales, ¿eh? Me ha tocado que, creo que por aquí anda el licenciado Florian, él es un defensor indígena, que planteó un no bis idem ante un juez, y el juez le contesta con que no había los elementos para declinar competencia. O sea, a mí cuando me mandan el acuerdo casi me muero, y dije, este pobre compañero no conoce la diferencia entre un non bis idem por haber sido juzgado en justicia indígena y una declinación de competencia. Entonces ahí me voy a dedicar como una hora y media más o menos de una clase para enseñarles la diferencia entre una declinación de competencia y un no bis idem. Y por ejemplo, el Estado de México ya tiene su sala de justicia indígena, por tanto ya reconoció sistemas más literalmente para los que tienen esa duda de la literalidad. Y otros estados han hecho grandes avances en el pluralismo jurídico y en el reconocimiento de los sistemas de los pueblos y comunidades. Entonces, es lo que vamos a tratar de darle las herramientas mínimas necesarias porque va a ir tomando auge. Y aunque no queramos, va a ser un tema muy recurrente en salas de audiencias y muy recurrente en en el sistema jurídico mexicano. Espero les haya interesado el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, que yo sé que son muchas, podemos abrir el espacio para preguntas, doctor. ¿Quiere ahí usted hacer uso de la voz? Y pues nada más invitarlos, quien quiera inscribirse al curso, aquí está. Inicia el 17, 24, 31 de marzo, 7 de abril. Y quien quiera inscribirse al curso, pues que envíe un WhatsApp al 22 21 14 25 79. Y ahí están lo que veremos en las clases. Y pues bueno, voy a dejar el uso de la voz. Quien guste hacer alguna pregunta, levante su mano virtual para que pueda interactuar con la jueza Monibet. Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como agua de Chaco?
Ya mañana podrán plantear una declinación de competencia, no, ¿verdad? Pero esta es solamente una charla introductoria de cómo funciona el pluralismo jurídico. Para mis alumnos del curso de interseccionalidad, que veo algunos aquí, les voy a tocar un poquito, pero no va a ser igual que el curso, sino va a ser como muy, les voy a dar cómo funcionan las categorías de presión respecto a lo indígena y cómo impactan en la justicia, que es lo que más les interesa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tengo a un miembro de un pueblo o comunidad? Bueno, en el tema, en el curso de pluralismo jurídico también vamos a tocar qué pasa cuando hay dos formas de que una persona de un pueblo o comunidad tenga contacto, ya sea con la justicia estatal porque cometió el delito dentro de las áreas de competencia de la justicia estatal o porque por alguna razón la comunidad llega a la justicia estatal y ahí hay otro tipo de adecuaciones que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando sea una persona de un pueblo o comunidad indígena? ¿Qué tipos de protecciones tenemos que garantizar? Y la otra de cuando estemos hablando netamente de jurisdicción indígena y tenga un diálogo con la jurisdicción estatal. Maestro Miguel. Gracias, señoría. Es una pregunta sencilla. ¿El pluralismo jurídico tiene que ver con el multiculturalismo y la interculturalidad? Sí, es parte de, es parte de son herramientas y son términos que ocupamos dentro del pluralismo jurídico. La multiculturalidad, la interculturalidad son como etapas. La pluriculturalidad son como etapas dentro de lo que reconocemos ya como el diálogo entre sociedades y el diálogo entre culturas y el diálogo entre sistemas de justicia. Entonces, la interculturalidad, el multiculturalismo, el pluriculturalismo han sido denominaciones que hemos ido dando a lo largo de este reconocimiento. Y esto es lo que vamos a explicar en la primera clase el día 17 de marzo. Entonces, el próximo lunes, para los que se hayan inscrito, les voy a ir explicando cuál es la diferencia entre cuando estamos ante un pluriculturalismo, cuando estamos ante un multiculturalismo, cuando ya estamos hablando de una interculturalidad y cuando ya estamos hablando de un diálogo jurisprudencial. Son conceptos básicos dentro de todo, pero no son lo mismo. Son como palomitas que están en el mismo. Vamos a, esto lo vamos a ver ahí. Se los voy a explicar con pelos y señales para que los podamos distinguir porque parece que son iguales, pero no son iguales. Tienen ahí unas cuestiones técnicas de reconocimiento, de igualdad, de reconocernos como iguales, como personas que habitamos en el mismo territorio, pero que somos muy diferentes. Muchas Si no hay gracias. más, gracias, maestro. Si no hay más preguntas, para mí es un placer estar en liceo y además con este tipo de temas que son muy importantes y que en el caso de mi sala de audiencias les cuesta vistas y les cuesta inicios por abuso de autoridad a los fiscales, a los defensores públicos. Algunos ya me conocen que vigilamos mucho este tipo de situaciones. Dígame, doctor Camacho. Y yo quiero preguntarle, pues, su señoría, ¿cuál es el concepto o la definición ahorita que hablamos del artículo 2, la importancia, los intérpretes? ¿Cuál es el concepto de lo que debemos de entender por un indígena? Porque yo, en lo personal, me asumo y creo que la mayoría de la población en México, más bien si no es que todos, para mí, desde mi visión, somos indígenas, provenimos justamente, a lo mejor como usted lo dice, por esas categorías diferenciadas, por las oportunidades que hemos tenido, es que a lo mejor no asumimos esa calidad, pero para mí y en mi cosmovisión, yo considero, y lo debo de decir así, que yo soy un indígena también. ¿Por qué? Porque mis raíces son indígenas. Por eso le quiero hacer esa pregunta. ¿Qué es ser un indígena? Porque no creo que solamente el ser un indígena es alguien que hable algún dialecto. Creo que es mucho No más. utilice dialecto, no utilice Bueno, dialecto. La ¿cómo palabra se llama? dialecto tiene una carga cultural de racismo y discriminación, Ah, ok. ¿vale? O sea, Yo sí de, dentro de la gramática el dialecto está autorizado, pero no vuelvo a utilizar dialecto, por favor, porque dialecto tiene una carga cultural de discriminación. Es decir, las lenguas originarias no ok. las reconocían ni siquiera a nivel de lenguas y por eso eran dialectos, ¿vale? Entonces, no, las lenguas distintas al español o las lenguas originarias son lenguas tal cual es el alemán, tal cual es el inglés, y es más, no compartimos ninguna raíz común, ¿vale? Entonces, no utilice dialecto, por favor, Ok. doctor. Con la confianza que Entonces, le tengo, no vuelvo a utilizar dialecto. Ojo, ok.
El término indígena ya está definido, la autoadscripción y autodeterminación ya está definida. ¿Quién la define? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias sentencias que vamos a estudiar en el curso, nos dice cuáles son los elementos que tenemos que verificar cuando estamos hablando de una autoadscripción. Porque la lengua solo es uno de los elementos que nos sirve para determinar si un pueblo o comunidad es de estos originarios o de lo que estamos acostumbrados a llamar indígenas, porque por ejemplo ya hay estudiosos, sobre todo desde la antropología, que dicen que el término indígena pues también está mal ocupado. No sé, les voy a dar varias lecturas de Yasna y Aguilar. Yasna y Aguilar es muy específica cuando nos dice el término indígena, nos los vienen a dar los españoles, y tiene toda la razón, ¿eh? No tienen por qué denominarnos indígenas. Nosotros no nos llamamos indígenas, ustedes no tienen por qué llamarnos indígenas, pero nos llaman indígenas por un uso y costumbre de que cuando llegaron los españoles nos dijeron indios, indios o indígenas. Y la palabra indígenas no es algo de nosotros, nuestros pueblos y comunidades, cada pueblo y comunidad tiene una denominación. Pregúntenles cómo se llaman. Y vamos a ver que hay chatinos, vamos a ver que hay muchos pueblos, tzotziles, tetzales, y ellos quieren ser llamados así, no quieren ser llamados indígenas. Entonces tenemos esta circunstancia de que nos han llamado indígenas y nos han llamado indios, pero ¿quién define lo que es un indígena? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias, ya ha definido qué es un indígena y cuáles son los elementos que se deben de cubrir para establecer esta, diga, yo soy indígena, sino también con acreditar ciertas circunstancias. Y ojo, que yo utilice una computadora, por ejemplo, Mac, no significa que yo dejo de ser, soy más o menos indígena, sino simplemente estoy adaptándome a las nuevas circunstancias que viven las dinámicas sociales. Que yo hablo una lengua no significa que soy una lengua distinta al español, no significa que soy indígena. Tengo ahí un elemento distintivo para un pueblo o comunidad. No puedo exigirle a una persona que hable una lengua cuando nosotros en el Estado hicimos un exterminio de lenguas. Entonces, eso también se los voy a explicar con más detalle en el curso maestro, porque si no, ya les estoy dando toda la carnita del curso y además no me da el tiempo que nos queda para explicarles todo esto. Pero ya tenemos claramente definidos cuáles son los elementos, incluso la Corte Interamericana en una sentencia en contra del Estado paraguayo, de Nicaragua, perdóneme, perdón el lapsus, del Estado nicaragüense establece que la adaptación de los pueblos y comunidades a las dinámicas sociales actuales no significa que han perdido su categoría de pueblo y comunidad, sino al contrario, significa que se han ido adaptando. Es decir, no esperemos que los pueblos y comunidades indígenas estén en taparrabos o sean como yo, con piel de tono, este tono de piel morenitas, con ciertas características, que usemos trenzas, o por ejemplo la vestimenta. La vestimenta es algo que utilizan mucho para decir que uno es indígena. Por eso muchas personas hacen lo que es una suplantación de la identidad indígena. Se ponen un huipil o se ponen una guayabera y ya dicen yo soy indígena. No, una guayabera o un huipil no te da identidad indígena. Es la utilización de la identidad indígena para otros fines. Es la cosificación y folclorización de lo indígena buscando un beneficio, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a desarrollar ahí. Una de las cuestiones que se puede ver, por ejemplo, es el territorio, pero el territorio no entendido desde la ley agraria, sino el territorio entendido desde una propia cosmovisión. Y ojo, para que se llame cosmovisión, lo tiene que compartir un grupo de personas. Yo no puedo decir, es mi cosmovisión, no, eso es una opinión personal desde una construcción personal. Una cosmovisión necesita más elementos, ¿vale? Entonces, un sentipensar necesita más elementos que ya han sido desarrollados. Mi intención, mi pensar es eso, un pensar propio, pero no es parte, puede o no puede ser parte de una cosmovisión. Entonces no me puedo referir a lo que yo pienso como cosmovisión. Me refiero a la cosmovisión como un conjunto de creencias, como un conjunto de situaciones que colocan a un grupo de personas hacia un mismo objetivo. Una cosmovisión sí es pensar que tenemos un árbol sagrado en mi pueblo. Eso sí es una cosmovisión, ¿vale? Que Monivet crea que mañana va a llover, eso no es una cosmovisión, eso es un sentir de Monivet, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que empezar a hacer también diferencias en estos términos. Lo que es un indígena ya está definido, así lo definen, pero lo que es una persona de un miembro, o de un miembro de pueblo o comunidad también ya está debidamente definido y lo vamos a estudiar a profundidad con estas sentencias de la Corte Interamericana. Creo que el maestro Bulmario quería hacer una pregunta para ya ir cerrando. Ya le... Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Nada más en relación a la administración de justicia, en los pueblos
de comunidad o comunidades indígenas, no hay abuso de autoridad o violación de derechos humanos cuando, por ejemplo, le quitan a una familia sus terrenos, sus tierras, sus casas por el simple hecho de que profesen otra religión. Ahí tenemos que ver todo el procedimiento que sigue. Por ejemplo, en pueblos y comunidades hay dos penas que son como las máximas, así como nosotros tenemos nuestras penas de 60 y 120 años. En pueblos y comunidades hay dos penas que son como lo máximo. El destierro, que es la pena máxima que tenemos, que es casi, casi como la muerte, y pero no es igual, ¿eh? Por eso no está prohibido el destierro. Y esto de retener sus tierras y sus bienes y sacarlos de la comunidad, que es el siguiente paso. Pero para eso siguen todo un proceso, nunca lo hacen a la primera. Un ejemplo, los pueblos y comunidades se basan con el trabajo colectivo. Cuando les van, antes de que les quiten, los requieren y alguien les dice, a ver, tienes que brindar servicio a la comunidad. Eso no lo puedes evitar. Si quieres ser parte de un pueblo o comunidad originario, indígena, como lo vamos a denominar, el trabajo colectivo es obligatorio, no lo puedes evadir. En algunas comunidades hay opciones. No quieres ser topil, paga. Y ya pagas, ¿no? Y alguien hace tu servicio. No quieres ser esto, paga y alguien lo hace por ti. Y lo haces porque o aportas en especie o aportas en económico. Por lo regular, cuando quitan estos bienes, no es a la primera. A la familia se le dice, bueno, no quieres ser del comité de la iglesia porque ya no es con tu religión, entonces sé del comité del agua. No, no quiero ser del agua. Espérate. O eres del agua o eres de la iglesia. Elige, porque esta comunidad se sostiene con trabajo comunitario. Hay un caso muy parecido a lo que usted me dice en San José el Mogote, en donde le cortaron el servicio del agua a la señora. Este caso se fue hasta el Tribunal de Justicia Administrativa aquí en Oaxaca y se determinó que con base en el artículo 2 constitucional y el pluralismo jurídico era una resolución válida. ¿Por qué válida? Porque a esta persona se le dijo muchas veces que diera el trabajo colectivo a favor de la comunidad y nunca quiso. Entonces, después de haberla requerido tantas veces y no cumplir con las normas comunitarias, había que tener una sanción. Y dentro de las sanciones de las normas comunitarias es, si no quieres y tampoco quieres pagar, véngase para acá, porque esto es de la comunidad y aquí no hay una afectación de derechos. ¿Por qué? Porque se siguió todo un procedimiento en donde ellos podían aportar a la vida comunitaria, pero no quisieron aportar. Entonces aquí no hay un exceso de derechos, aquí no hay una violación a derechos humanos, sino lo que hay es la consecuencia a una conducta. Yo le aseguro que en el caso que usted me plantea, hubieron diversos requerimientos para llegar a acuerdos de, bueno, eres de otra religión, coopera de otra manera con la comunidad y nunca fueron atendidos. Y al no ser atendidos, se les fue subiendo la pena, la pena, la pena, hasta llegar a esta pena de te vamos a quitar tus bienes. Y estoy casi segura que fue a través de la determinación de una asamblea general. ¿Por qué? Porque por lo regular no lo hacen las autoridades de mutuo propio, porque contrario a lo que se cree en muchos pueblos y comunidades, se basa en estos puestos de presidente y todo lo demás son honoríficos, no te pagan, es por el servicio que prestas a la comunidad. Sí manejan el presupuesto y todo lo demás, pero a veces se ve hasta como un castigo llegar a esos cargos. Muchas veces sí es honroso, o sea, sí es realmente que te da cierto prestigio dentro de la comunidad y muchas veces no. Entonces creo que aquí habría que ver eso, cuál fue el procedimiento que se siguió, porque rara vez se va directamente a la expulsión. ¿De acuerdo? Y aquí no es una sanción a que profesen otra religión, es a su oposición de colaborar con la vida colectiva de la comunidad. Y eso sí Y está permitido. hay un tema, un caso donde, pues casi también en esos pueblos, están los famosos caciques, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo le comento es de un cacique que deseaba las tierras de una familia y como no se lo vendieron, digamos, o no se lo dieron, empezó a quitar a esta familia, empezó a buscarle, pues, hasta que logró motivar a la asamblea, a la ciudadanía, a las autoridades, pues correrlos de la comunidad. Por eso digo, yo creo que sí hay en ciertas comunidades donde sí se violan todavía derechos humanos. Ojo, no hay la violación de derechos humanos. Aquí fue la mala práctica de una persona y usted lo identificó perfectamente bien. Usted dice que fue un cacique y ahí es una mala práctica, ¿eh? Así como los fiscales, los jueces, así como se quejan de fiscales, jueces, policías,
pasa exactamente lo mismo, porque al final de cuentas son personas. Ojo, aquí habría que ver todo el procedimiento que existe. Yo decirle, allí hay una violación de derechos humanos, no, porque habría que ver todo el procedimiento y estudiar el procedimiento bajo el pluralismo jurídico y la interculturalidad. Malas prácticas hay en todos los sistemas de justicia. Para nosotros afirmar que hay una violación a derechos humanos, ya le dije, tenemos que tener el informe antropológico en donde nos dice, efectivamente, esta sí es una práctica reiterada y su consecuencia sí es una violación a derechos humanos. Hasta en tanto eso no exista, lo que podemos o lo que podríamos ver es una práctica, como por ejemplo, en Oaxaca hubo una práctica de los fiscales. Todo el mundo decía, es que es un abuso de autoridad. Iban y se quejaban con los fiscales y los fiscales iniciaban las carpetas de investigación y metían a la cárcel a las autoridades municipales por abusos de autoridad por determinaciones de la asamblea. Y las autoridades, el presidente municipal, el síndico, el alcalde, todos ellos lo único que estaban haciendo era dar cumplimiento a una orden de asamblea. Entonces, no estaban cometiendo un abuso de autoridad, sin embargo, se les sancionaba por abuso de autoridad. Y tenemos a muchas autoridades de pueblos y comunidades indígenas que están en la cárcel por eso, ¿eh? Y ojo ahí sí hubo una mala práctica de los fiscales por el desconocimiento del pluralismo jurídico. Entonces, aquí tendríamos que estudiar el caso y tendríamos que ver todo lo que hay, todo lo que estuvo en la comunidad y después evaluarlo bajo el pluralismo jurídico y la interculturalidad, si realmente es esto que usted nos comenta, que fue una mala práctica de una persona, o si hay un sistema de justicia que violenta derechos humanos. Pero de los que yo tengo conocidos y además de los que están reconocidos, los pueblos y comunidades no llegan a esas sanciones si no es porque hubo todo un antecedente y muchos antecedentes previos. Lean el caso, el amparo 6 diagonal 2018, se los voy a compartir y lean ese amparo y van a ver cómo pareciese ser que hay malas prácticas, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó y dijo que no. Ahí es en donde se señala cómo las fiscalías tienen esta costumbre de sancionar, perseguir a las autoridades municipales por los cumplimientos de sus sistemas normativos. Entonces aquí podemos pensar que es eso, pero si no tenemos el peritaje antropológico, se queda solo nuestro pensar que está lleno de sesgos cómicos. ¿De acuerdo, Bulmaro? O sea, ya habrá que Gracias, estudiar mucho maestra. el caso y bajo esto. No podemos afirmar que ellos Gracias. violan derechos humanos porque nosotros sí tenemos sentencias y ellos no. ¿Va? Si no Gracias. hay ninguna pregunta, doctor Camacho, yo les agradezco mucho que se hayan conectado esta hora, esta tarde, de miércoles a las 5 de la tarde. Para mí es un placer estar con ustedes, platicar con ustedes e invitarlos. Vamos a desarrollar muchas otras cosas, vamos a desarrollar varias circunstancias en estos cursos y pues para mí ha sido un placer platicar con ustedes el día de hoy sobre todo esto que es el pluralismo jurídico, que además es muy grande y que debemos de tener mucho cuidado con nuestros sesgos porque acuérdense que tenemos muchos sesgos de racismo hacia los pueblos y comunidades indígenas, y esos sesgos de racismo son los que no nos dejan ver este diálogo y a veces nos impiden establecer con claridad. Siempre partimos de los pueblos y comunidades violan derechos de las mujeres, violan derechos de las personas. No, lo que violenta derechos de las personas son las costumbres. Las madres buscadoras, ¿por qué tenemos madres buscadoras cuando se supone que tenemos una estructura estatal que previene este tipo de delitos? ¿De acuerdo? Entonces vamos a juzgar. Ahora sí que si vamos a medir con la misma vara, vemos que pues aquí tenemos dos circunstancias diferentes y entablar este diálogo jurisprudencial pues requiere estas herramientas y esta sensibilidad distinta para saber cómo estudiar ese expediente, cómo estudiar todo ese procedimiento y decir, en el caso que nos pone Bulmaro, por ejemplo, aquí hubo un abuso de una persona y determinar dónde se dio ese abuso. Y entonces a quien vamos a sancionar, pues va a ser a esa persona, no al todo pueblo, no a todo el pueblo y la comunidad, ¿de acuerdo? Y pues ya les digo, una cosa que les dejo, no utilicen la palabra dialecto, tiene una connotación social, cultural de minimización, de disminución y de racismo. Cada vez que decimos dialecto, estamos cometiendo un acto de racismo. ¿Vale? Entonces, no, las lenguas distintas al español son lenguas distintas al español y el náhuatl es tan válido como el alemán. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por ahí para empezar a eliminar nuestros propios racismos. Todos somos racistas, ¿eh? Todas las personas somos racistas. Esto es algo que no gusta, pero todas las personas somos racistas. Yo soy racista. Desde el momento en el que me fui a estudiar para afuera, ahora sí que me fui para afuera, en vez de estudiar acá adentro, es un acto de racismo. ¿Por qué? Consideré niveles de educación
diferenciados, pero allá me dieron becas, aquí no. Entonces, son actos que estamos haciendo todos los días y que tienen una consecuencia. Muchas gracias a todas las personas por conectarse. Espero ver a muchos de ustedes en el curso. Va a ser un curso divertido, ya mis alumnas y alumnos saben, y espero darles las herramientas mínimas necesarias para construir un sistema jurídico distinto. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Gracias y para quienes quieran inscribirse, ahí están los datos ¿cómo se llama? Aquí mismo en el Zoom. Informes al 22 21 14 25 79 o a través de nuestra página. Ya saben, a través de nuestros grupos internos corre la información. Muchas gracias a todas y a todos y en un rato más, pues los esperamos. Quien nos guste acompañar a la siguiente clase muestra a las 7 de la noche estaremos con ustedes. Gracias, que tengan buena noche.